Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este conversatorio conmemorando la Semana Mundial de Prevención del VIH. La bienvenida desde la Comisión de Congresos y Eventos de CUBRA. Hoy, para rememorar este día, vamos a tener disertando a tres grandes exponentes y referentes en el tema. Vamos a comenzar la jornada con la disertación de la doctora Carmen Rián, con el tema Nuevo Marco Normativo. Después vamos a seguir con la licenciada Cecilia Valeriano, con el tema Testeo y Consejería de VIH. Y para finalizar, va a estar disertando el doctor Germán Pérez, con herramientas diagnósticas en la epidemia de VIH. Para comenzar entonces, vamos a presentar a la doctora Carmen Rián. Ella es coordinadora de incidencia pública en Fundación Huésped, estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires, es diplomada en Diseño, Implementación y Evaluación de Políticas Públicas por Plasco, y magíster en Democratización de Derechos Humanos por el CIEP de la Universidad de San Martín, es docente de Derechos Humanos en la UBA y en la UNPAS, y sus temas de investigación alcanza cuestiones de género, derechos humanos, presupuesto y política fiscal. Damos la bienvenida a la doctora Carmen Rián. Hola, muy buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Ahora me dicen si se ve bien el PowerPoint para acompañarnos y hacernos un poco más ameno este momento de la tarde. Muchas gracias, Héctor, gracias al equipo de CUBRA por querer conmemorar con nosotros el 1 de diciembre, unos días más tarde. Y muchas gracias por hacerse un momentito para pensar en la respuesta al VIH y por invitarnos a pensar en conjunto cómo el nuevo marco normativo, cómo las nuevas herramientas que tenemos disponibles nos apoyan para mejorar la respuesta y cuál es el rol de los bioquímicos y las bioquímicas en esta respuesta al VIH. Yo voy a tratar de usar menos del tiempo que me asignaron para hacer lo más rápido posible y abrir el espacio a conversar entre nosotros, ¿no? Y que este sea el diálogo más rico posible. Lo que me pidieron y lo que me encomendaron y la tarea que tengo hoy es comentarles un poquito sobre el nuevo marco normativo en VIH, hepatitis virales, ITS y tuberculosis. Ahí hay un micrófono abierto, pero si querés decir algo, bienvenidísimo. Pero si solo queda abierto, se escucha un poquito de ruido. Pero cualquiera que quiera decir algo, interrumpir, levantar la mano, bienvenido. La idea es ir conversando y hacer esto lo más ameno posible. Es un martes a la tarde y nos encontramos para actualizarnos en conjunto, así que bienvenidos todos los comentarios. Hace algunos meses se sancionó la nueva ley de VIH, hepatitis, ITS y tuberculosis, es la 27675, que se sancionó el 18 de julio, tuvo una abrumadora mayoría en la Cámara de Diputados y lo mismo en la Cámara de Senadores, y hace muy poquito, este 1 de diciembre, fue reglamentada por los decretos 804 y 805 del 2022. O sea que luego de 30 años teniendo un marco normativo, la respuesta al VIH en Argentina, con una ley del año 1990, que si bien fue una ley pionera en su momento, en los años 90 en Argentina, y pionera para la región, que permitió garantizar el acceso a todas las personas que pisen el suelo argentino al tratamiento para el VIH y a una respuesta que daba la bienvenida a todas los desarrollos científicos y permitía avances bastante rápidos en políticas públicas. Luego de 30 años era necesario actualizar este marco normativo a esta nueva ley, ¿no? Yo acá en la Filmina tengo reglamentación pendiente. ¿Por qué? Porque es la semana del 1 de diciembre, tenemos una cantidad de trabajo importantísimo y nos llegó la reglamentación el propio 1 de diciembre, así que estamos todavía estudiándola en profundidad, pero bueno, les traigo las novedades que vienen sobre todo para el trabajo que ustedes hacen. Antes de presentar el marco de la ley, me gustaría hablarles un minuto sobre de dónde viene este marco normativo, de dónde viene esta nueva ley y cuáles son sus antecedentes. Además de la ley de 1990 como antecedente, esta nueva ley trae 8 años de trabajo de activismo de la sociedad civil. El movimiento por la respuesta al VIH, a las hepatitis y a las ITS viene trabajando hace
8 años en discutir este proyecto de cara a la sociedad, de cara a los legisladores y las legisladoras, de cara a distintas gestiones políticas, con un reclamo muy fuerte de actualizar este marco normativo al paradigma de los derechos humanos. Si ustedes, si miramos un poquito las fechas, esta ley anterior de 1990 era previa a la reforma constitucional, y el marco normativo se fue integrando, muchas cosas fueron mejorándose a través de la jurisprudencia, a través de experiencias de litigio estratégico. Yo les voy a hablar un poco en abogada, pero me van frenando, me van diciendo si algo de lo que digo es medio chino, pero a través de llevar casos a la justicia y mejorar el entendimiento a través de la síntesis entre lo que decía la ley y lo que decían también los tratados internacionales de derechos humanos y lo que decía nuestra Constitución al considerar esos tratados parte de la Constitución, pero muchas prácticas, muchas cuestiones quedaban todavía pendientes y había muchas vulneraciones de derechos humanos, tanto que afectaban a personas viviendo con VIH, como que afectaban a las poblaciones más expuestas al VIH, a las hepatitis virales y a las ITS, y que generaban así violaciones de derechos humanos. Este proyecto se presentó en 3 instancias, perdió 2 veces estado parlamentario, y entre 2021, que fue aprobado por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y 2022, logró la aprobación con estas mayorías que les decía que fueron muy significativas. Entraña entonces un cambio de paradigma, una nueva mirada sobre lo que debe ser la respuesta al VIH. Como yo soy abogada, pero normalmente hablo en lugares en donde no hay tantos abogados o abogadas, me traigo este machete que viene de primer año de Derecho, que se llama la pirámide de Kelsen, pero que me parece importante para entender cuando hablamos los abogados, las abogadas, de que es una nueva ley, se genera como una expectativa, ¿no? Todo va a cambiar, todo va a ser distinto porque tenemos una nueva ley. Y en realidad eso no es tan exactamente así. Un poco sí, un poco no, pero la pirámide nos ayuda a explicar un poco qué es lo que cambia, qué es lo que no cambia y qué es lo que necesitamos revisar. Esta pirámide nos muestra el sistema jurídico argentino, ¿no? Las normas son eso, normas. Después necesitamos políticas públicas, necesitamos personas haciendo cosas que las cumplan, ¿no? Si no, son lo mismo que nada. En la cima de nuestra pirámide jurídica, arriba de todo, tenemos la Constitución con una serie de tratados que tienen jerarquía constitucional. Estos están arriba de todo. Esto significa que ninguna ley los puede contradecir. Si hay una ley que dice algo contrario a un tratado de derechos humanos, esa ley simplemente no vale, es inconstitucional, es inconvencional. Entonces la justicia puede decir esta ley, aunque la haya dictado el Congreso, no sirve porque la Constitución es la norma superior y no puede ser contradecida. Abajo de los tratados y la Constitución y los tratados con jerarquía constitucional vamos a tener los tratados generales, y después vamos a tener las leyes nacionales. Acá es donde llegó esta nueva ley nacional de VIH, hepatitis, ITS y tuberculosis. También va a convivir esta ley en la misma franja, en el mismo nivel, con otras leyes que nos hablan de los derechos del paciente, que nos hablan de cómo funciona el sistema de obras sociales, cómo funciona nuestro sistema de medicina prepaga, todos los decretos de necesidad y urgencia. Estas normas se van a entender que están en la misma jerarquía. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que quienes trabajamos en el sistema jurídico vamos a tener que entenderlas compatibles. Y cuando parezca que se contradigan, salvo que la contradicción se expresa y la ley nueva reforme la ley vieja de una manera muy clara, vamos a tener que tratar de hacer que funcionen en convivencia. Ese funcionamiento a veces es sencillo, a veces nos trae algunos desafíos que nos muestran bueno, la necesidad del trabajo jurídico para hacer compatibles las distintas normas, y a veces nos obligan a pensar cuáles son las normas superiores, qué es lo que nos dicen los tratados de derechos humanos, para entender cuál es la regla que tiene que ser, que tiene que primar, cuál es la regla que se tiene que hacer valer. Bueno, dicho esto, que ya entendemos, ¿no?, dónde estamos trabajando, estamos acá en las leyes nacionales, después salieron los decretos reglamentarios, y después abajo de esos decretos reglamentarios van a estar las leyes provinciales, vamos a tener todo el sistema jurídico que se disemina y que va armando un montón de mini pirámides abajo de nuestra pirámide federal, ¿sí? Hasta acá estamos, ¿no? Yo veo que hay algunos cuadraditos en el chat. Supremacía constitucional. Si alguien tiene alguna duda, interrúmpanme, yo no voy a poder leer el chat todo el tiempo, pero abran el micrófono y me dicen. Igual está Ceci, mi compañera por acá, que
seguro que le da menos vergüenza que a mí todavía, que al resto todavía interrumpirme, me interrumpen si hay alguna duda. Bueno, ¿qué nos trae esta nueva ley? Nos dice que la respuesta al VIH no va a ser solo una respuesta biomédica, sino que va a tener que ser una respuesta integral e intersectorial. Esto quiere decir que la respuesta va a contar con la atención primaria en salud, con la cobertura integral de la asistencia interdisciplinaria. Esto significa que se van a cubrir todas las prestaciones medicinales, pero también las no medicinales. Acá vamos a incorporar todo lo que es el acompañamiento de salud mental, que es una prestación de salud cuya garantía nos viene costando mucho, pero que es una prestación de salud, y otras prestaciones que parecen no estar relacionadas con la salud, pero que son necesarias para el ejercicio de la salud. Y principalmente aquí quiero hacer énfasis en el acompañamiento de trabajadores y trabajadoras sociales, que facilitan el acceso a la inclusión social, y también el acompañamiento jurídico cuando es necesario para la garantía de los derechos. O cuando se enfrentan situaciones de discriminación, que en el caso del VIH, como vamos a ver un poquito más adelante, son muy necesarios porque todavía persiste un nivel un significativo y arraigado de estigma y discriminación que afecta a las personas viviendo con VIH. Y después también establece la prevención combinada y la reducción de riesgos y daños. Esto nos dice que se va a trabajar no solo en la prevención general para toda la población, sino que se va a tomar el paradigma internacional, los lineamientos internacionales que promueven la prevención combinada. Esto quiere decir una prevención específica para los grupos más expuestos al VIH y la reducción y riesgos de daños, que quiere decir en ciertas conductas que pueden entrañar riesgos específicos, no promover políticas punitivas, sino políticas que reduzcan los riesgos y los daños a las personas afectadas. Bueno, la ley tiene un marco muy fuerte de garantía de derechos, y nos dice que va a haber acceso universal y gratuito al derecho a la salud para todas las personas expuestas y o afectadas por el virus. Esto quiere decir, para las personas que viven con VIH, hepatitis, ITS o tuberculosis, para las personas que están especialmente expuestas, por ejemplo, sus grupos, esto puede hablar tanto de las poblaciones clave. Cuando hablamos de las poblaciones clave, perdón, estoy yendo rápido, pero quiero poner muchas cosas en 10 minutos, pero lo vamos a lograr. Cuando hablamos de las poblaciones clave, nos referimos a una serie de grupos identificados por ONU-SIDA, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la OMS y la OPS, que dicen: hay ciertos grupos que por encontrarse viviendo en situación de exclusión social, y a veces por sus prácticas, enfrentan mayor riesgo de contraer ciertas infecciones de transmisión sexual, entre ellas el VIH. Entre estos grupos vamos a necesitar garantizar sus derechos. Lo que nos convoca la sociedad internacional a pensar es que esas personas se ven más expuestas al VIH por las vulneraciones de derechos. En estos grupos vamos a hablar de personas gays, lesbianas, transexuales, trabajadoras y trabajadores del sexo, personas con discapacidad, personas migrantes, personas que sufren traslados forzosos, personas privadas de su libertad, personas viviendo en situación de exclusión social muy profunda, personas que usan drogas, especialmente inyectables, de personas usuarias de drogas, y espero no estar olvidándome de ningún grupo, pero cualquier cosa lo reponemos. Entonces, la ley nos dice, todos estos grupos y las personas viviendo con algunas de estas patologías, algunas de estas problemáticas, van a poder acceder a todos los derechos que contempla la ley. Además, se deben disponer políticas públicas de prevención combinada y acceso al tratamiento para todas estas personas. ¿Quiénes son los sujetos obligados para prestar todos esos servicios? El Estado, pero también los subsistemas públicos y privados de salud. Esto quiere decir el Sistema Nacional de Salud, los hospitales nacionales, los programas nacionales, pero también las obras sociales, las prepagas, y los sistemas provinciales con sus obras sociales provinciales. Luego vamos a tener un capítulo sobre derechos humanos y garantías. Y acá hay un punto que es especialmente importante para ustedes, que es el refuerzo de las normas en términos de confidencialidad, que garantiza la protección de la privacidad del diagnóstico. Además, establece el trato digno, libre de discriminación, y reconoce los derechos de las personas con VIH en distintas instancias de la comunidad de la vida. Y acá voy a detenerme y voy a hablar un poquito más lento, porque es uno de los principales avances de la ley, y es uno que les involucra muy especialmente.
La ley hace énfasis en los derechos laborales y parte sobre la base de que lograr la inclusión social de las personas con VIH va a permitir garantizar sus derechos. Tiene un capítulo de seguridad social en el que no vamos a profundizar hoy, pero que tiene una serie de prestaciones que están dirigidas a corregir una situación de injusticia que hoy tenemos vigente. Mientras hay 140.800 personas viviendo con VIH en Argentina hoy, según los datos del boletín que se publicó esta semana, más del 65% de ellas se atienden en el sistema público. Y esto quiere decir que no están accediendo en condiciones de igualdad con el resto de la población a los subsistemas privados. Nos hablan de una exclusión del sistema laboral. A lo largo de los años, desde Fundación Huésped y desde muchas organizaciones, venimos viendo cómo el ingreso al mercado laboral se vio frustrado para personas con VIH a través de los exámenes de VIH en las pruebas preocupacionales, en los testeos preocupacionales. Y esto nos daba una pauta de un mal uso de esa instancia de diagnóstico. Si bien los exámenes preocupacionales son tuitivos, son una instancia de garantía de derechos que busca asegurar que la persona no va a enfrentar ningún riesgo en la relación laboral, que no va a enfrentar un riesgo para su salud realizando la tarea que se espera, la incorporación de algunas instancias de diagnóstico, como la relación laboral formalmente aún no empezó, fue una oportunidad para la discriminación bastante sistemática. Esta ley establece la prohibición taxativa de la oferta y la realización de los test preocupacionales, del test de VIH en preocupacionales y en exámenes ocupacionales. Esto significa que si ustedes están desarrollando tareas, ustedes como bioquímicos o bioquímicas, están desarrollando tareas que son del orden de la medicina laboral, sea en instancias de diagnóstico previas a la relación laboral, o en instancias de diagnóstico que son para la continuidad del vínculo, para el ascenso, por la permanencia, por el paso de los años, no pueden en ningún caso incluir ni test de VIH ni ninguna infección de transmisión sexual. Hago un silencio porque pausa dramática. Es un dato muy importante. ¿Es un cambio normativo significativo? Más o menos. Teníamos una resolución del Ministerio de Trabajo desde 2015 que decía que esto era un acto discriminatorio, y teníamos una serie de fallos de la justicia que nos decían que esta conducta era un acto de discriminación y que merecía una reparación, pero la verdad es que se seguía realizando. Entonces, el cambio en términos de normativo para el acceso al empleo es un cambio significativo que esperamos permita garantizar los derechos de muchas personas, pero es un cambio significativo que también afecta sus dinámicas diarias de trabajo como bioquímicos y bioquímicas, porque muchas veces se van a encontrar prestando servicios para empresas o servicios de medicina laboral. Esto busca garantizar la no discriminación y la confidencialidad. Tiene también una instancia que está dirigida a asegurar que este derecho se cumpla, y que dice que se invierte la carga de la prueba en casos de despidos cuando los empleadores o las empleadoras conocían el diagnóstico de la persona con VIH. Vamos a pasar las instancias de seguridad social porque en esta ocasión no hacen tanto a su trabajo, solo quiero que sepan que existen una nueva pensión no contributiva, que es muy similar a la anterior, y una jubilación especial excepcional, que esto se debe a la situación de exclusión que venían enfrentando las personas con VIH. Hay un artículo que habla de personas en situaciones especiales, y acá solo voy a hacer algunas menciones. Con personas en situaciones especiales estamos hablando de aquellas personas que viven en una situación de privación de la libertad por alguna razón. Pueden ser personas privadas de la libertad que estén en un penal, pero también pueden ser personas que viven en un establecimiento de salud mental, personas que viven en un establecimiento para personas adultas mayores y que tienen restringidas las salidas autónomas, personas que son niños o niñas en conflicto con la ley penal o sin vínculos con sus familias y que viven en un hogar familiar. Y entonces, para esas personas, la obligatoriedad del test también está prohibido. No se puede hacer un test coactivo. Tiene que estar muy claro que ese test es voluntario y que se mantiene la confidencialidad. Car, ¿Sí? perdón, Sí. me meto porque ahí hay justo dos intervenciones en el chat. Por un lado, Ivana, que, bueno, un poco lo que plantea es que el test de todas formas se pide, ya va y pone como algunos ejemplos en bancos, cruceros y colegios, que bueno, para Muy retomar bien. un poco qué viene pasando ahí. Y acá hay otra persona que no sé quién es, pero que plantea si es excluyente. Yo entiendo que es sobre esto último que estás hablando, si es excluyente
No sé si quieres ampliarnos un poco más tu pregunta. A ver, sobre que el test se pida. La ley es nuevita, salió en julio de este año, se reglamentó el 1 de diciembre. Ya no debería pedirse, ya ustedes deberían oponerse a realizarlo. Lo van a seguir pidiendo un tiempo. La verdad es que el mercado laboral está acostumbrado, y si bien nosotros vivimos cuando estudiamos Derecho, una de las primeras cosas que nos enseñan es que vivimos en una ficción, ¿no? Una ficción que es que el derecho es conocido por todas y todos. Es una ficción hermosa, pero la verdad es que no todos y todos conocemos el derecho. De hecho, los abogados y las abogadas conocemos bastante poco del derecho, o sea, podemos llegar a conocer una fracción muy chiquita en la que nos especializamos. Entonces, las personas que piden desde las áreas de recursos humanos los exámenes de medicina laboral, seguramente los sigan pidiendo. Hay que anotarse el número de la ley, hay que anotarse el artículo 8 y decirles, no, mira, con esta nueva ley yo ya no puedo hacer este examen en esta instancia, porque sería una práctica ilegal. La reglamentación establece que el organismo de sanción va a ser la Superintendencia de Riesgo de Trabajos y el Ministerio de Trabajo, seguramente surjan más normativas, y incorporó la reglamentación una pauta que es que todos los espacios en donde se hagan exámenes de medicina laboral van a tener que sumar un cartel con la prohibición, ¿sí? Eso entiendo que en la medida en la que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud estén trabajando en la implementación, se va a ir haciendo efectivo. Pero hoy sigue pasando. En estos casos que vos mencionás, escuelas, cruceros, yo no veo ninguna razón, además, para necesitar esto. Y quiero hacer énfasis en este punto. No hay ninguna profesión en donde tener VIH conduzca a alguna forma de riesgo. No existe ninguna profesión en donde uno pueda transmitir el VIH en el ejercicio de la profesión. No existe ninguna profesión en donde una persona viviendo con VIH que esté en tratamiento corra un riesgo por vivir con VIH. Quiero ser muy taxativa porque esto es claro y es así. ¿Por qué digo esto? Porque en todas las profesiones, sea lo que sea que estemos haciendo, ustedes ahora van a empezar a pensar en medicina, en salud, van a empezar a pensar en algunas, no sé, socorristas, van a empezar a pensar distintas situaciones en donde, y yo las digo porque son las que me vienen en distintos talleres, en distintas situaciones en donde parece haber circunstancias de riesgo. Pero ¿qué pasa? ¿Nosotros sabemos la serología de todas las personas con las que interactuamos? No, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que siempre tenemos que cumplir con las medidas de profilaxis generales. Siempre un profesional de la salud, cuando va a interactuar con la sangre de una persona, tiene que hacerlo con guantes. Siempre un socorrista, una socorrista debe cumplir con las prácticas de prevención generales. ¿Y qué pasa cuando hay una situación cortopunzante, cuando hay un accidente laboral en donde la persona puede haber contraído VIH? Hay algunas personas que me dicen, no, yo necesito saberlo en el preocupacional, porque si no me va a decir que tuvo VIH por una relación laboral. Por ejemplo, si trabaja haciendo limpieza en un hotel alojamiento, por ejemplo. Una situación muy expuesta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Me sirve tener el diagnóstico del preocupacional? No, no me sirve, porque la persona consiguió ese trabajo, se hizo el preocupacional, serología negativa, se fue a festejar que consiguió el trabajo, le estoy robando el chiste a mi jefe, pero no importa, es muy claro. Contrajo VIH y ya no lo sabemos. Y entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un accidente cortopunzante, se va a aplicar la profilaxis post-exposición, y la profilaxis post-exposición incluye un test rápido de VIH antes de ofrecer la medicación que previene contraer el VIH. Esto significa que aún si tenés el preocupacional de hace un mes, de hace 2 semanas, vas a tener que volver a hacer un test rápido, y ese test rápido va a ser confidencial y no va a estar en el legajo laboral. Por eso, no hay ninguna razón que genere que tengamos que cambiar esa prohibición taxativa del testeo de VIH. Igual ahí veo que hay comentarios. Las fuerzas lo siguen realizando. La ley derogó el decreto, el decreto 906 del 93, que le habilitaba a las fuerzas a hacerlo. Ya hay un montón de fallos de la justicia que dicen que es ilegal. Vamos a tener que seguir trabajando para que lo cumplan. Venimos trabajando muy fuertemente en hacerlo. En la policía de Tucumán lo piden para el ingreso. Tomo nota, además de las fuerzas federales con las que ya vengo trabajando muy fuertemente, me anoto la policía de Tucumán para hacerlo. Claro, pero la gente siente que si se rehúsa no va a poder obtener el trabajo. Es que la gente no tiene que rehusarse. Ustedes como bioquímicos se tienen que rehusar. No se puede ofrecer
hacer ese test es ilegal. Hacer el test en el marco de un examen laboral es ilegal, ¿sí? Y es una falta de ética para el cumplimiento del trabajo del bioquímico, porque ustedes tienen que cumplir las normas. Yo voy a dejar acá, porque esto es lo más importante que trae la nueva ley para sus formaciones. Después hay algo que tiene que ver con la consejería pre y post, pero lo va a abordar Ceci. Voy a dejar de compartir pantalla. No sé si, Héctor, vos estabas pensando que, si quieren, aprovechamos un minuto para abrir micrófonos y sacar todo esto, ¿no? Dale. Y resolver este temita que les traje, que es un poquito intenso. Dale, dale, dale. Los que quieran hacer consultas pueden hacerlo. Vamos a tomarnos 5 minutitos. Un laboratorio de la provincia, y para las planillas preocupacionales piden BDRL. Yo, abogada, pero eso es tuberculosis, ¿verdad? No, sífilis. 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 Sífilis no se puede pedir más. Es una ITS, es una infección de transmisión sexual. Si habla de nuestra intimidad sexual, no se puede pedir más. VIH, bien que ya no lo pidieran. Ahí yo, Ivana, quiero, mientras llegan las preguntas, dale, métele. Hola, buenas tardes. Sí, nosotros hacemos también, bueno, para los prenunciales, la sífilis era obligatorio y en pandemia se ha sacado, pero yo no tengo claro si sigue siendo obligatorio. De hecho, hemos tenido hoy, nosotros con la doctora Anita Salvatierra trabajamos en el laboratorio de referencia de VIH de Tucumán, y hemos tenido prenunciales hoy, así que ya no sé si es obligatorio o no es obligatorio. No, desde 2015 el nuevo Código Civil eliminó los prenupciales como regla. Son una voluntad. Pero le seguían pidiendo en el registro civil tienen que hacer circular la ley porque hay desconocimiento. ¿Qué provincia? Así trabajamos un poquito. Tucumán. Nos quedamos con la tarea. Anotamos Registro Civil Provincial de Tucumán. Vamos a llamar al RENAPER para eso, porque es trabajo del RENAPER, pero no. También, el prenupcial no rige más. Sí sabíamos del tema de los prenupciales, que ya no era obligatorio, pero bueno, lo de los presos sí nos siguen mandando, la policía nos manda. Estamos con Ivana junta en el laboratorio de referencia de VIH acá en Tucumán. Las personas privadas de libertad, a ver, el testeo de las personas privadas de libertad tiene que ser voluntario, tiene que haber una instancia, o sea, que te tiene que llegar con el consentimiento informado. Ese consentimiento informado tiene que ser real. Sí, lo y hacemos. Ahí, bien, ahí hay un tema, que es que el diagnóstico efectivamente llegue. ¿Es una oportunidad para garantizar acceso al tratamiento? Sí, pero tiene que ser una oportunidad cuidada. Una de las situaciones que vemos con personas privadas de libertad es que se entera todo el penal. Hay un trato diferenciado, eso está prohibido, y en esta ley queda muy claro que está prohibido, ¿sí? ¿Ustedes la podrían después mandar a la ley, por favor? Sí, está por ahí, la tenemos, pero para tenerla más a mano, digamos. Sí, mandamos. Muchas gracias. ¿Alguna duda más? Anotamos en Chubut el prenupcial. Corrientes también. Corrientes también. La confidencialidad del diagnóstico en el prenupcial ya no se sostiene. Imagínense que toda esta ley ya está planteada en una lógica en donde el Código Civil viejo no podría aplicarse. Pero desde 2015, con la reforma del Código Civil, ya el prenupcial... Pero solo el prenupcial le piden BDRL, sí saben que el VIH es voluntario. Nuestros pacientes sí tienen claro eso, pero bueno, yo no sabía, acaba de decir Anita, que ya no era obligatorio, pero hemos pasado de 100 prenunciales por día hasta el 2020, hasta nada, 2 prenunciales por día. Ha bajado, pero solo BDRL. Claro, no debería hacerse ninguna ITS ahora, porque bueno, hablamos de la confidencialidad del diagnóstico, y el prenupcial estaba planteado en una lógica en donde la confidencialidad ya no estaba bien garantizada. Ok. ¿Alguna consulta más? Bueno, incumplí todas mis reglas del tiempo, Ceci. No Perdón. pasa nada. No pasa nada, y bueno, son como disparadores que está bueno darles tiempo y pensarlos. Sí, son los espacios para que se puedan sacar todas esas dudas también.
Bueno, vamos a pasar a la segunda disertante. Ella es la licenciada Cecilia Valeriano. Ella nos va a hablar sobre testeo y consejería en VIH. Se formó como comunicadora y educadora popular. Actualmente se desempeña como directora de programas de Fundación Huésped, coordinando servicios de atención, formación e intervención comunitaria. Ha publicado artículos, ponencias y sistematizaciones en formato libro en temas de educación, juventudes, movimientos sociales y acción colectiva. Es coautora del libro ESI, Guía Básica para Trabajar en la Escuela y en la Familia, publicado por Siglo XXI. Bueno, muchas gracias, Héctor, por la presentación. Muchas gracias a todas y todos que están acá para conversar este ratito. Un poco lo que me toca a mí es esbozar algunas cuestiones respecto de lo que llamamos asesoramientos en consejerías pre y postes de VIH. La verdad es que hay mucho aprendizaje construido en relación a las consejerías pre y post en VIH a lo largo de los años, y es algo que en la nueva ley se sostiene, ¿no? La eficacia de las estrategias de asesoría, pero también nos trae nuevos desafíos, ¿no? Que se sostenga, que se amplíe esos espacios de consejería y cómo se implementan. En principio es importante señalar que no hay que ser psicólogo, psicóloga, un comunicador especialista en salud, ni nada por el estilo para poder hacer, ni médico, ¿no? Como que son las fantasías que a veces aparecen para poder hacer una consejería, y que justamente las consejerías lo que nos traen es esa oportunidad de hacer del consentimiento algo real, ¿no? No solo un documento burocrático, sino una instancia de escucha activa que nos permita que esa intervención en salud tenga un impacto en la persona más allá del testeo en sí mismo. Entonces, ese es un poco el enfoque en el que para nosotros está bueno pensar las estrategias de consejería. Bueno, la consejería supone este ofrecimiento de información pertinente y específica sobre un eventual padecimiento a una persona que está dando su voluntad para hacerse un test, ¿no? Recién hablábamos de las personas privadas de la libertad, y yo pensaba en relación a muchas experiencias de trabajo con personas en situación de encierro, que muchas veces este es el espacio de consejería, es el espacio que nos permite identificar si esa persona está forzada en esa situación, ¿no? Entonces, bueno, darle la información, preguntarle, volver, porque a veces funcionan, ni siquiera es como con violencia forzadas, ¿no? Sino como compulsivamente. Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, en comunidades terapéuticas donde las personas están haciendo un tratamiento. Y bueno, y vamos a hacer un testeo y mandan a todas las personas, pero ese espacio de consejería es el espacio que nos permite decantar y aclarar, tener una conversación con la persona para ver si es su voluntad hacerse esta prueba, ¿no? Y esto lo que nos permite es, en principio, cumplir la ley, pero sobre todo garantizar el cumplimiento de los derechos de esta persona, y que la intervención en salud sea una intervención pertinente. Bueno, por otra parte, la consejería, y esto es algo que está validado desde toda la experiencia de hace muchos años en el abordaje del VIH, lo que nos permite especialmente es preparar a la persona de alguna forma para que pueda tomar las mejores decisiones en relación al cuidado de su salud, tanto ante un resultado negativo como ante un resultado positivo, y trabajar en la disminución del estrés que puede generar un resultado positivo. Bueno, a su vez, esto lo que nos va a permitir es
frente a un resultado negativo, sobre todo, poder pensar en la promoción y la adopción de prácticas protegidas, ¿no? Es una oportunidad en ese sentido, la consejería, y como decíamos antes, reducir el impacto de un resultado negativo. También nos permite la consejería tener una instancia para identificar las prácticas de las personas, ¿no? Reconocer si hay situaciones, si es una persona que está expuesta a situaciones en donde puede adquirir VIH u otra infección de transmisión sexual, y sobre todo darle las herramientas para que pueda tomar las decisiones que le permitan atender a su salud de una manera más autónoma e integral, ¿no? Y acompañar también el proceso de adherencia a los tratamientos en el caso de tener un resultado positivo. Hace muchos años, cuando empezó la epidemia, lo que se veían eran, bueno, muchas personas que entraban en cuadros de estrés muy profundo frente a un diagnóstico positivo de VIH, que por ahí se le entregaban un sobre cerrado y lo leía sola en la calle, ¿no? Situaciones de mucha gravedad, muchos eventos adversos de personas, bueno, no sé, que llegaban a situaciones de suicidio o, bueno, de un estrés muy profundo, y la consejería se empieza a desarrollar como una estrategia también pensando en esos escenarios, ¿no? En cómo se pueden mejorar esos escenarios, y un poco como decían recién, ¿no? Hay cosas de la ley y de las leyes que venimos teniendo en el marco normativo que están hace mucho tiempo, por ejemplo, no se pueden hacer los test preocupacionales compulsivamente, sin embargo siguen sucediendo. Y con el VIH esto nos pasa también, ¿no? Hay un cambio en relación al desarrollo de la epidemia a lo largo de los años, que la hace una infección crónica, pero en el imaginario social todavía siguen esas creencias estereotipadas y estigmatizantes muchas veces, que llevan a situaciones de discriminación y a lo que llamamos también el autoestigma, ¿no? O sea, una vez que sabemos que tenemos un diagnóstico positivo, lo primero que les pasa a las personas con VIH, obviamente esto es una generalización, pero son cosas que están muy, muy estudiadas, es, bueno, la autoexclusión y esta autoestigmatización respecto a lo que significa este diagnóstico. Poder tener la instancia de consejería, esta instancia de información asertiva, lo que nos permite es preparar a la persona para ese eventual escenario, y si es un resultado negativo, preparar a la persona para que mejore sus prácticas de cuidado, para que pueda tomar mejores decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva. Bien, ¿qué tipo de preguntas hacemos en una entrevista de asesoramiento? En general tratamos de hacer preguntas abiertas, pero sí es importante hacer énfasis en alguna información que nos permita que las intervenciones, que las sugerencias que hagamos se adapten a la persona, ¿no? Tenemos un mapa general, pero después tenemos un relato que es personalizado, que cada persona nos va a traer. Entonces acá algunas preguntas que traemos para compartir es: ¿por qué te quieres hacer el test? Esto a veces depende de qué personalidades tengamos, ¿no? Es la única pregunta que hacemos, porque de ahí ya se desprende el resto de las intervenciones, de las sugerencias que podemos hacer. Si tuviste alguna situación de riesgo, cuándo fue esa situación. Esto es muy importante para poder identificar a personas que estén en un periodo de ventana y que tengamos que indicarles repetir el test dentro de las siguientes 4 semanas. Bueno, eso, si saben lo que es el periodo de ventana y si es la primera vez que se hacen un test o no. Porque bueno, a veces hay personas que ustedes lo deben saber muy bien por el tipo de profesión a la que se dedican, que bueno, los estudios, este tipo de pruebas les pueden generar ya de por sí cierto estrés, ¿no? Personas que por ahí sienten impresión o todas esas cosas. Entonces, bueno, si es un primer test,
a veces explicar mínimamente algo del procedimiento trae tranquilidad dentro del escenario de creencias que circulan alrededor del VIH específicamente. Saber en qué consiste la prueba, ¿sabes en qué consiste la prueba del test rápido? Ahí muchas personas todavía hoy se sorprenden en que puedan irse con un resultado en 20 minutos, entonces a veces hay que, bueno, hacer explícito que son confiables, cómo funcionan. Esto no es necesario siempre, pero sí está bien en algunas ocasiones abrirlo, depende con quién estemos, a quién estemos atendiendo, ¿no? Qué perfiles de personas estemos atendiendo. Sabés en qué consiste el consentimiento informado. Esto sí es fundamental porque el VIH, para el estudio de VIH, el consentimiento informado es obligatorio y es muy necesario. Y entonces este momento de preguntas abiertas, de charla, que no necesariamente tiene que ser una charla larguísima, que a veces se puede dar solo unos minutitos antes de hacer la punción en el dedo, o empieza ahí y mientras hace la punción vamos abriendo algo de esta conversación, digamos, todo esto es adaptable, ¿no? Lo traigo porque si no a veces parece que de pronto es un montón de cosas que a uno se le agregan y que no sabe cómo las va a poder implementar, entonces sí para pensarlo con un marco de flexibilidad. ¿Y has tenido alguna infección de transmisión sexual en los últimos 6 meses? Este tipo de preguntas nos permiten también hacer algunas otras sugerencias, ¿no? De qué otros tamizajes se pueden hacer en relación a la salud sexual y reproductiva. Bueno, en una entrevista con un post-test de resultado negativo, algunas cuestiones para tener en cuenta. En principio, poder explicar qué significa el resultado negativo, evaluar, como decíamos antes, la necesidad de un nuevo testeo, si esa persona estuvo expuesta a una situación de riesgo en las últimas 4 semanas, habilitar un momento de reflexión sobre el cuidado integral de la salud sexual y reproductiva, ¿no? Cuando abrimos esa primera pregunta que les decía que es, bueno, ¿por qué te quieres hacer el test? Hay personas que ahí te dicen, no, bueno, solo mm, quiero saber, y otras personas que te dicen, y bueno, no sé, vengo haciendo cualquiera, entonces ahí también es una oportunidad para, bueno, interpelar, ¿no? Una persona que ya está aceptando voluntariamente hacerse un test, está teniendo un registro sobre el cuidado de su salud, y eso es una oportunidad de vincularlo con el sistema. Entonces, bueno, ser empáticos para que esa experiencia de vínculo con el sistema la retenga en el sistema, siempre es una oportunidad que vale la pena darle espacio y lugar, ¿no? Bueno, charlar y promover el uso del preservativo y en el caso de tener una fuerte resistencia también, que pasa habitualmente en el uso del preservativo, evaluar algunas otras sugerencias de este combo de prevención combinada que un poco mencionaba Carmen, específicamente las profilaxis post-exposición y las profilaxis pre-exposición, que todavía no están disponibles en un montón de lugares, pero a medida que va pasando el tiempo empezamos a tener más servicios que están dispensando esta profilaxis preexposición y que es una herramienta para personas, por ejemplo, que tienen un fallo sistemático en el uso de preservativo, múltiples parejas sexuales, o sea que podemos evaluar que tienen una alta exposición, es una herramienta más que nos ayuda a evitar la transmisión del VIH, a dar respuesta. Bueno, me van diciendo, Carlos, también si hay alguna pregunta. Sí, Ceci, te voy avisando. Por ahora tenemos aportes de que en Tucumán el PEP y la PrEP están funcionando. Espectacular. Bueno, algunas cuestiones para tener en cuenta en relación a la evolución de un resultado positivo, que es una situación que nos genera mucho más estrés a quienes trabajamos en estos temas. Y en principio, antes de meterme en la información que está específica acá en el slide, traigo algo que un poco charlamos antes y que para mí es muy importante y muy valioso, que tiene que ver
ver con poder pensar, bueno, qué nos pasa a quienes tenemos que dar ese resultado. A veces es difícil elaborar del trabajo, tomarnos un minuto, pero cuando vamos a devolver un resultado positivo, abrirnos un minuto de registro de, bueno, qué nos pasa, si tuvimos una instancia de consejería, o sea, de charla ya antes con esa persona, le hicimos la punción, qué, qué sensaciones tenemos, porque bueno, a veces en ese registro traemos algunos propios prejuicios o desconfianzas, entonces poder darnos un momento para prepararnos, ¿no? Para poder identificar si hay algo ahí que nos aparezca con algún prejuicio, sobre todo alguna desconfianza respecto a esa persona, a sus relatos, a sus inquietudes, o bueno, situaciones que muchas veces nos pueden pasar de inseguridad, ¿no? Que nos puede traer. Yo hace muy poquitos días en una consejería atendí a una persona que, bueno, me planteaba, bueno, si a mí me da positivo, voy a tener una conducta violenta con mi pareja, ¿no? Esto era lo que me disparaba ahí. Entonces, bueno, yo como ahí me preocupé un poco porque después tuvimos que hacer una devolución de ese resultado positivo, de que fue un resultado positivo, no para VIH, para sífilis, pero que tuvimos que planificar un poco, ¿no? Bueno, cómo contener. A veces eso está bueno, cuando identificamos una personalidad que ya viene con un conflicto, abrir, pedir ayuda, no dar el resultado en soledad, ¿no? Habilitar a alguien más del equipo, pero la verdad, por otro lado, para desarmar los miedos y los prejuicios, es que la mayoría de las veces, sobre todo si tuvimos un buen momento de diálogo previo, bueno, el resultado positivo es recibido con calma eh, y con agradecimiento muchas veces, ¿no? A veces no es inmediata, a veces es un poquito después, pero con agradecimiento de haber tenido ese espacio de escucha. Entonces, algunas cuestiones para tener en cuenta que ponía acá, bueno, registrar el estado de ánimo y la ansiedad de la persona que estamos atendiendo para pensar la estrategia de evolución del test. Yo a veces propongo que antes de dar el positivo, en el momento en que convocamos a la persona para hacerle la devolución, podemos, si la persona no está muy ansiosa, hay personas que llegan y te dicen, ¿y cómo me dio? Y ahí, bueno, hay que ir directamente a primero poder explicar el resultado, pero otras veces no es ese el estado y es un buen momento para reforzar, bueno, de lo que hablamos antes, ¿te quedó alguna duda? ¿Querés, tenés alguna pregunta? Porque después de que les vamos a dar el positivo, el nivel de atención cambia porque es una noticia que en general, bueno, moviliza, ¿no? A las personas. Hay veces que hay personas que por ahí vienen con una fuerte sospecha y no es un shock tan grande, pero en general, bueno, es una noticia que genera un, un nivel de impacto emocional en las personas que tenemos que contemplar. Pero ahí esa estrategia es una estrategia que a veces es muy útil si hay que evaluar con quién estamos dialogando, ¿no? A quién estamos dándole esta devolución. Si es una persona que está muy ansiosa, no podemos dilatárselo mucho porque no hay una atención ahí para poder escuchar. Bueno, explicar el significado del resultado de una manera objetiva, ¿no? Acá es importante no emitir juicios de valor y acompañar y respetar las emociones que le aparezcan en la persona. Bueno, a veces lo que nos aparece son este tipo de reacciones. Bueno, esta fue mi pareja y entonces, bueno, un poco la situación que les contaba, ¿no? Entonces, bueno, poder mínimamente bajar esto, calmar, dar información clara respecto a cuáles son los próximos pasos. Eso en general es lo que tranquiliza cuando hay una situación de estrés respecto a ese diagnóstico positivo. Que el test necesita una confirmación, que de confirmar se va a poder iniciar un tratamiento, que el tratamiento lo que asegura, que el tratamiento es gratuito, es algo que tranquiliza mucho, que lo que asegura es que pueda tener una perfecta calidad de vida la persona, una muy buena calidad de vida, pero además
que la buena adherencia al tratamiento también impide que transmita el virus a otras personas. La información clara, oportuna y dosificada da tranquilidad, y es en lo que sobre todo nos tenemos que centrar en ese momento de devolución del positivo, y que es lo más importante de esta intervención, ¿no? Esas 3 puntos de información y los próximos pasos. Hay que confirmar, y de confirmar hay que dar inicio a un tratamiento, y el tratamiento te sirve para estas cosas. Sí, es necesario tener este marco de, bueno, apertura posible a que aparezca algo que quizás no estamos siempre tan acostumbrados a que aparezca, que es, bueno, el impacto emocional que muchas veces a las personas les aparece. Y por último también, retomando lo que traía Carmen, asegurar el resguardo de la confidencialidad, ¿no? Vamos a devolver un resultado, el resultado se devuelve en un lugar donde podamos charlar, que no esté la gente viendo si una persona se angustia, que que nadie abra la puerta a pedirnos algo, darle un espacio donde podamos asegurar que ese momento la comunicación sea cuidada. Esto a veces parece una tontería, pero pasa todo el tiempo por otro lado, que bueno, a veces esas condiciones no están tan fáciles, ¿no? O que el hábito de cómo trabajamos en otras cosas, esto no es tan importante, y bueno, la gente entra, viene a buscar algo, sale, etc. Bien. En conclusión, las estrategias de asesoramiento lo que buscan es, un poco lo que decíamos al principio, reducir el estrés de un resultado positivo. Es una oportunidad, siempre una estrategia de asesoramiento, una oportunidad de aprendizaje sobre el cuidado de la salud sexual y reproductiva. Busca promover la autonomía de las personas. No queremos que las personas queden dependientes del sistema, sino todo lo contrario, que puedan irse con información que les permita tomar las mejores decisiones en relación al cuidado de su salud. Y mejora la calidad de vida de las personas en ambas dimensiones, digamos. Mejora la calidad de vida cuando devolvemos un resultado negativo, pero le damos a la persona un espacio para que pueda mejorar sus prácticas de cuidado de su salud sexual y reproductiva, y mejora la calidad de vida de las personas con VIH cuando le damos las herramientas para que pueda acceder a un tratamiento temprano y a una buena adherencia, ¿no? Bueno, y hasta aquí llegamos por el momento. Si tienen preguntas o comentarios, obviamente, aquí estoy. Muchas gracias. Consulta a Cecilia. Comentarios. Excelente, muy clara, doctor. Gracias. Bueno, y si no, ahí creo que quedó el contacto, si no, ahora se los comparto de nuevo y nos pueden escribir, obviamente. Algo que me olvidé de decirles antes, perdón, Héctor, aclaro esto, sí, que muchas veces parte de cuando hagamos los próximos pasos, que es una información muy relevante en la devolución del test positivo, también es una buena práctica, una sugerencia que yo doy, que es, bueno, ¿dónde contactarse después si les aparecen dudas? Porque a veces en el momento de la devolución, bueno, la persona queda un poco impactada y tarda unos días en que le aparezcan las nuevas preguntas. Ahí está el 0800 de Nación, que se puede llamar gratuitamente. Están nuestras líneas también en Fundación Huésped de atención personalizada, que son buenos espacios de escucha que pueden usarse desde cualquier lugar. Todos nuestros canales para, bueno, contener un poco esas preguntas que pueden aparecer por ahí unos días después, ¿no? Cuando la persona ya va procesando la información. Eso es. ¿Te puedo hacer una consulta? No, solamente lo siguiente, digamos, cuando después de hacer el testeo, digamos, calculo que después tendrán algún lugar de derivación ya con algún servicio de infectología, clínica médica o lo que fuera, digamos, porque parte también de la resolución del testeo es poder canalizarlo para
terminar teniendo el tratamiento adecuado, digamos. Eso Sí. ustedes ya lo tienen, digamos el paciente, digamos, no el paciente, digamos, la persona ya se va con algún tipo de contacto, turno. ¿Cómo lo están manejando eso allá ustedes? Bueno, nosotros particularmente en nuestras estrategias, en nuestros centros de testeo que tenemos en la sede y cuando hacemos operativos de testeo territorial, sí aseguramos todo ese circuito, ¿no? Que la persona se vaya con ese test positivo preliminar directamente con una referencia para hacerse la confirmación. Que en nuestro centro de testeo nosotros en el algoritmo hacemos directamente carga viral. Hacemos test rápido y pasamos a carga viral. Pero cuando hacemos en territorio, que muchas veces articulamos con hospitales o con otros servicios de salud, bueno, ahí un poco puede variar ese algoritmo, pero sí esa referencia ya está armada, digamos, previamente. Y eso, la verdad que también da mucha tranquilidad, ¿no? Que la persona se puede ir con los próximos pasos. Sí, nosotros en Tucumán tenemos la suerte que tenemos en el mismo hospital, arriba funciona el laboratorio de VIH y abajo tenemos la unidad coordinadora ejecutora provincial de VIH-Sida. Justo la doctora Lucena no se ha podido como que conectar, que ella es la jefa, y bueno, y nos facilita bastante el trabajo, porque tenemos al paciente ya con el diagnóstico sobre cerrado, bajamos, le damos a la doctora y ya se articula toda la red y empieza a funcionar todo, bueno, es más rápido, no se pierde tiempo, y bueno, en pacientes sobre todo vulnerables, críticos, es muy importante, pero bueno, eso les quería contar. Sí, eso es ideal. Nosotros en la sede hacemos lo mismo, digamos, tenemos un resultado positivo y en este momento ya hacemos pasa, digamos, de consultorio y se va a hacer una extracción para hacer la carga viral. Exacto. Pero bueno, a veces cuando estamos, por ejemplo, en un operativo en comunidad, un poco en las comunidades claves que nombraba Carmen hace un rato, bueno, eso ya no es tan sencillo, ¿no? Hay que ahí sí hacer una referencia para que vayan al hospital o al servicio de salud para poder hacer todo ese circuito. Pero sí es importante tenerlo, sobre todo es importante para la persona sin duda, pero también para uno como servicio de salud poder dar ese procedimiento completo, ¿no? Ahí había una pregunta que decía, bueno, ¿cómo informamos el nombre del paciente positivo? El código en este momento se viene armando con las dos iniciales del nombre, 2 iniciales del apellido y la fecha de nacimiento. Se destacó, pero en algunos lugares obviamente que se sigue usando el sexo al comienzo. Depende un poco de cada jurisdicción, de cada servicio todavía, pero la verdad que un poco la indicación viene siendo sacar el sexo y directamente formarlo con nombre, las 2 iniciales del nombre, las 2 iniciales del apellido y la fecha de nacimiento. Ahí sí algo, sobre todo cuando no se hace este circuito como contaba, perdón, la compañera de Tucumán que recién habló, que no sé tu nombre. Ana, que podemos hacerlo en el mismo lugar, el mismo día, sí por ahí es importante pensar, incluir un contacto, ¿no? De la persona para que podamos eventualmente hacer un rastreo. Sí, lo hacemos. Sí, tenemos los contactos y bueno, el mail, teléfono, lo que sea, y además, como te contaba, la red, tenemos la red de las trabajadoras sociales, todos actúan rápido. Si llegamos a tener un caso de una embarazada o una paciente adicta, bueno, que tenemos muchas pacientes en situaciones vulnerables, o en transmisión vertical, que casi, gracias a Dios, no tenemos, si es una al año, si es mucho, pero sí, trabajamos en forma conjunta, que es lo mejor. Sí, totalmente. Acá, bueno, Melina un poco lo que abre es cuál sería la mejor forma de comunicarle al paciente cuando lo detectamos en un control de rutina que no tenemos al paciente en forma presencial y hay que volver a citarlo para confirmar. Lo ideal es, bueno, por eso, ¿no? Como, por un lado, que identifiquen lo que mencionaba Carmen antes. Sí, si tenemos claridad de que lo que nos está llegando es un testeo compulsivo, bueno, informar, ¿no?
Ceci, te muteaste sin Perdón, me querer. muteé sin querer. Básicamente esto, si identificamos que puede ser un testeo compulsivo, informar, ¿no? Y hacer una respuesta a quien viene solicitando esto, que se puede y que no se puede hacer en el marco de lo que dice la normativa. Sí, esto pasa y no es nunca el escenario ideal, digamos. La consejería insisto, no tiene que ser una super charla de 20 minutos en la que tenemos, pero sí con que demos esta información clara de qué significa un resultado positivo. Mira, esto es voluntario, vos querés hacértelo. Si es positivo, vas a tener que confirmar y después te van a orientar y vas a hacer un tratamiento. El tratamiento es gratuito. Y con eso alcanza, digo, no nos lleva más de 2, 3 minutos. A veces nos puede tocar a alguien que charle mucho, que venga con muchas inquietudes, bueno, a ese le tenemos que dedicar un ratito más, pero no es mucho más que eso. Entonces es sobre todo sensibilizarnos con incorporar esa práctica, que a veces es, hablamos del clima, bueno, en vez de decir, oh, qué calor, ¿no? Ese ratito, ¿cómo vienen estos días? Bueno, hablemos de esto en ese ratito, que son unos minutos nada más. Es una práctica, es un ejercicio, nos va saliendo mejor cada vez que lo hacemos, eso sí, pero tiene que ver con ese momento nada más, ¿no? Yo lo traigo mucho porque si no parece que es imposible, ¿no? Que es una entrevista en profundidad que le vamos a hacer a la gente y que debe fortalecer. Y muchas veces solo cuando preguntamos hay personas que vienen re empoderadas y saben más que quienes las estamos atendiendo a veces, ¿no? Hay gente que viene y te dice, no, yo vengo porque quiero PrEP directamente, y ahí tenés que desarmar primero. Y saben mucho, saben qué antirretrovirales hay, qué esquemas existen, bueno, Tienen todo mucha eso pasa. información. Y hay gente que no, que viene sin Y otras saber que no. nada, que llega sin saber nada, que vio la oportunidad y dijo que sí, que está embarazada, o que quiere buscar un embarazo, y le dijeron que está bien que se lo haga y va, y bueno, hay escenarios muy distintos. Es eso, darle unos minutos y eventualmente alguna vez tendremos que dedicarle un ratito más de tiempo. Pero la mayoría de las veces es asegurar una buena práctica para la persona y también para el servicio, para los profesionales de la salud. Porque la ley nos dice que es una práctica informada. Y si no informamos antes, y bueno, la verdad es que quedamos expuestos quienes estamos dando ese servicio. Sí, acá Cecilia, perdón, les quería contar que lo que cuenta Cecilia de la preconsejería, nosotros ahora todo el año hacemos campañas, pero bueno, ahora la que ha sido más importante y masiva ha sido el 1 y el 2 de diciembre, que lo hacemos en la Plaza Urquiza, acá en Tucumán, y en todos los hospitales y en todos los CAPS. Y bueno, y la gente sube el tráiler, sí, es en un segundito, le ofrecemos el test de VIH y de sífilis, el test rápido. Y bueno, y no, ¿usted se quiere hacer los dos o solamente el de HIV? No, los dos los queremos hacer. Y bueno, y le damos la consejería y la verdad que la gente se va contenta, conforme. Y si quiere saber más, le ofrecemos también que se acerque a nuestro laboratorio, donde ahí le podemos hacer hepatitis. Y la verdad que es un ratito, no lleva mucho tiempo. Ahí lo otro que les acerco es algo que a nosotros nos funciona un montón, que es tener un preregistro de esa consejería. Entonces, que las personas puedan hacer, bueno, estas preguntitas que yo más o menos esbocé, nos las contestan en un formulario y cuando llegan al momento de la punción, nosotros vemos eso y les, bueno, ¿te apareció alguna duda cuando respondías esto? ¿Sabes? Y ahí, entonces, mientras nos vamos poniendo los guantes y preparando las cosas, ya se resuelve la consejería un poco, ¿no? Buenísimo. Un poco el cambio que trae la ley es que ya no es obligatorio que la devolución del diagnóstico sea ofrecida por un profesional de la salud. Y yo quería traer algo que surgió en otra reunión en donde había bioquímicos, bioquímicas, en la que estuve hace poquito, que lo que me traían es, se genera yo no estoy preparado para este resultado, se me genera una situación violenta. Y a mí me parece que lo que les trae Ceci es súper interesante porque lo que hace es prevenir esa situación, ¿no? Se vuelve una situación violenta si no nos queremos hacer cargo de lo que estamos haciendo, si no asumimos
el rol. Entonces la persona tiene dudas, la persona tiene necesidad, y ahí surge algo que es difícil de trabajar y de procesar, pero con la consejería eso es mucho más fácil de procesar. Perdón, Ceci, en las últimas 2 charlas que estuve volvió a aparecer y ahí veía algunas caritas y me parecía que la verdad es que está bueno destaparlo y abrirlo. Y lo que pasa acá, en mi opinión particular, yo soy también docente de la facultad, y también ha cambiado en los últimos tiempos un poco el paradigma de la atención bioquímica, a lo cual se le está tratando de dar un poco más de hincapié y difusión de lo que significa. El bioquímico de por sí siempre fue un profesional de la salud que estaba en su laboratorio, digamos, como escondido, donde la intervención directa con el paciente era prácticamente nula, y la responsabilidad caía en el médico porque era el médico el que hacía la solicitud, y bueno, si tenés que explicar un resultado, y que se lo explique él. Eso, digamos, tanto con el hecho del acceso a la información por internet y todo lo demás, el paciente obviamente está más informado y a veces está mal informado, porque lee un montón de cosas que no puede llegar a discriminar, que es, digamos, buena información de información errada, y entonces obliga al bioquímico a estar más alerta cuando recibe el resultado y se quiere hablar con alguien para que te diga que esto, digamos, sea HIV o cualquier otra cosa. Entonces, eso también es un cambio de paradigma, digamos, y de forma, que muchas veces el bioquímico no está preparado, porque no está preparado ni siquiera desde la universidad. Entonces, a muchos, digamos, a muchos que no han trabajado en la problemática, digamos, de estos pacientes, o que ven en laboratorios de baja complejidad, que a lo mejor aparece un test de HIV cada un al mes o lo que fuera, le es un problema porque no sabe cómo decirlo, qué hacer, a dónde llevarlo, digamos. Entonces, y en el ámbito de la parte privada es más compleja todavía, porque vos dentro de un hospital, digamos, sabés cuál es el servicio, lo podés derivar, esto o lo otro. En el ámbito de un laboratorio, digamos, que no está insertado en una clínica o en un sistema sanatorial, digamos, no tenés un contacto, le tenés que decir, bueno, tenés que por tu obra social o tu prepaga pedir un turno con un infectólogo, o lo que fuera, un clínico, lo que sé yo, o un ginecólogo, si fuese una ITS, lo que fuera, y ese turno a lo mejor lo pide, le demora un mes. Y en el mientras tanto, digamos, ¿en qué estamos? Entonces, también ahí juega un poco el rol de poder abrirse, digamos, a estas problemáticas, y bueno, creo que la ley también colabora a que los profesionales bioquímicos nos ayornemos un poco, digamos, a que como rol en la profesión también tenemos que cumplir eso, que es el aspecto social y de contención que necesita el paciente y que no nos es ajeno. Digamos, bueno, no sé, quería decir. Sí, está buenísimo, Germán, lo que traes, que tiene que ver con esto que traía Carmen sobre la ley, que es ese abordaje integral. No quiere decir que tengamos que hacerlo todo, ¿no? Y obviamente que sí, el paciente ambulatorio privado es difícil de orientar, coincido totalmente, Adrián. Es Adrián, ¿no? No, Germán, soy yo. No, pero ahí hay un comentario. Otra vez. Pero también un poco está retomando los dos. Pero sí me parece que el poder tomarnos un tiempito para pensarlo, o sea, una vez que lo armamos, Sí, ya totalmente. está, digamos, ya lo tenemos, porque bueno, no es que le vamos a dar todas las soluciones, pero si la persona se va de ahí con una orientación clara de cuáles son los pasos que tengamos que hacer, no es que tenemos que resolvérselo, lo que le estamos dando es autonomía para que lo resuelva, para que Totalmente. pueda hacer una mejor atención, la mejor atención posible de su salud. Y eso sí, lleva un trabajo, sobre todo un trabajo inicial, pero una vez que lo tenemos es mejor para los pacientes y es mejor para el sistema y es mejor para los profesionales que están Sí. frente a este servicio. Sí, totalmente. Es decir, son dos modos diferentes. Yo trabajé muchos años en el público y trabajé muchos años en el privado, y el hecho de lo que sería una preconsejería en el privado es como difícil. Generalmente vos actuás cuando, bueno, tiene que salir alguien del laboratorio a hablar con la persona que le dio el resultado positivo. Entonces, digamos, esa guía más post-resultado, bueno, a veces, qué sé yo, no todo el mundo está como preparado para afrontar, porque muchas veces las personas, digamos, porque ya no tuvo a lo mejor es
un pedido casual porque se hace una cirugía o por lo que fuera, o porque, nada, se recomienda el pedido, y bueno, nada. Entonces es como la dinámica a veces, por lo menos acá en el ámbito donde yo me manejo, digamos, de la ciudad, digamos, es como cada lugar, cada sistema tiene como que hay que adaptarse de la mejor manera posible para tratar de justamente cubrir esos aspectos que son importantes para justamente minimizar el impacto, digamos, y conducirlo al Germán, sistema. te hago Sí. un aporte igual. La nueva ley, otra cosa que establece es que no se requiere orden para el testeo, y esto con el tiempo, ¿no? Nos va a llevar un tiempo ajustar los procesos, pero es algo que en el sistema público ya un poco regía, pero en el sistema privado no. No. La reglamentación habla de que los testeos están incorporados en el PMO, y vamos a tener que ver cómo los pacientes ambulatorios privados empiezan a hacer más y empiezan a hacer más llegando Sí, sin sí. orden médica, ¿no? Y Nosotros entonces en ahí a el mí me parece, sí. espérame que te Sí. termino la idea, y a mí me parece que hay una oportunidad en lo que es la instancia de el consentimiento informado, porque el consentimiento informado lo hacemos, el consentimiento informado lo tenemos hace años, lo hacemos y la persona de recepción lo incorpora, y es un contenido Sí. jurídico, es un contenido jurídico complejo, y lo incorporamos, lo hacemos. Bueno, la consejería de pre y post también vamos a tener que incorporarla y hacerla. Va a requerir una adaptación, no va a ser de un día para el otro, pero va a requerir una adaptación. Y otra herramienta que también trae la ley y la reafirma en la instancia de la consejería es que favorecer el contacto con el sistema de salud, y ahí también ustedes son un actor potente para exigir a las obras sociales, ¿no? Para decirle, bueno, vos que yo te ofrezco la cobertura para hacer tus test, decime cuáles son tus servicios de infectología, déjame ese dato para que yo se lo pueda dar a la persona, porque hay una instancia de favorecer el acceso de la información a la vinculación con el sistema de salud, y también a la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, y ahí nosotros también somos un recurso para ir un poco cerrando nuestra presentación, en la medida en la que tenemos un 0800 que presta atención personalizada a personas que necesitan apoyo. Hay un montón de organizaciones con más presencia territorial en distintas provincias, y ahí también puede haber para ese mes, ¿no? Que uno piensa, uy, el turno va a llegar en un mes, para esa persona yo soy la única persona de referencia, también puede haber una instancia de diálogo, una instancia de apoyo un poco más directa y más rápida. Pero es algo que no va a ser ya, no es que mañana yo voy a ir al laboratorio privado sin turno y me lo van a dar, yo sé que no es así, no sucede con mi servicio de medicina prepaga y la vacunación infantil de campaña, ¿no? No sucede con un montón de cosas, nos cuesta, pero con el tiempo deberíamos tender hacia eso, porque es lo que nos propone lo que dispone la nueva normativa. Sí, en lo particular, en el laboratorio donde yo trabajaba, se podía hacer de forma voluntaria, sin orden médica. Nada, se ingresaba, sale, como vos decías, de la parte de recepción y consentimiento informado, firma, lo único que obviamente sin la orden médica esa práctica no está cubierta, entonces se tenía que abonar, lo cual es un problema, porque ahí, digamos, solamente lo está restringiendo a un número determinado de personas. Sin la orden médica, normalmente las obras sociales a prepagar no te reconocen la práctica. Y ahí es donde tendría que cambiar un poco el hecho. Pero la reglamentación parece bastante clara en que hoy ya debería estar cubierto, pero bueno, sí, vamos a ver cómo funciona. Un desafío ahí. Un desafío, sí. Para pensar esa. Pero bueno, para mí, digamos, si vuelvo a esto último, pensarlo sin el prejuicio de que va a ser imposible, que nos están pidiendo. No, es una cuestión nada más de ir adaptándose. Estos cambios llevan tiempo, fíjate cuánto. Sí, y de pensar los beneficios que nos traen como profesionales, como servicios, como, bueno, nos traen también un montón de resguardo, ¿no? Nos traen herramientas para responder mejor a los trabajadores que están en cada servicio, a las personas que les identificamos un padecimiento. Bueno, hay que ir haciendo el camino. Ahora, obviamente, estamos disponibles ahí, no sé si quedó, si quieren comparto de nuevo el último slide que están nuestros contactos. Un minuto. Dale. No sé si lo llegaron a copiar, y si no lo pasamos en limpio. Sí. A ver. Compartimos y lo tenía por acá.
Ahí tienen el 0800, está nuestra web, y el mail de info@huésped, que es el mail desde donde llegan atención personalizada, y obviamente que pueden escribir referenciando a cualquiera de nosotras, sacármelo a mí, si es una consulta más institucional que requiere de intervención más del equipo para hacer un asesoramiento, digamos. Y si no, el 0800 info para como puente para una primera respuesta a estas personas que les vamos a devolver un test. Bueno, son los canales de acceso a atención personalizada que tenemos. Ahora igual si quieren lo ponemos en el chat también. Muchísimas gracias, Ceci. No, por favor, ustedes. Bueno, ahí sacó. Bueno, vamos a pasar entonces a la última charla, a cargo del doctor Germán Pérez. Nos va a hablar de herramientas diagnósticas en la epidemia de VIH. Para presentarlo, él es bioquímico y doctor en ciencias biológicas por la Universidad Nacional de Rosario. Es especialista a su vez en bioquímica genómica. En la actualidad se desempeña como jefe de trabajos prácticos de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, con más de 15 años de experiencia académica y como responsable del área de gestión de proyectos de la empresa de base tecnológica Dexmol Sociedad Anónima. Ha participado y dirigido numerosos cursos de formación de posgrado y diversos proyectos de investigación biomédica en el campo de la oncología y virología. Se destacan las publicaciones en revistas indexadas, así como la participación en distintos congresos y simposios. Ante usted, entonces, Germán, todo tuyo, al auditorio. Bueno, gracias, Héctor. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, como para integrar cerrar este ciclo y contarles, bueno, un poco las herramientas diagnósticas que tenemos y algunos desafíos para el futuro de la misma. Bueno, como ustedes ya hace varios años sabemos de que hay diferentes acciones que ya la ONU-SIDA ha tomado como dentro de el manejo de la epidemia de HIV-SIDA, y entre todos los tópicos, digamos, o ítems o estrategias a considerar, los profesionales bioquímicos actuamos principalmente en dos. Una que es en el hecho del testeo, ¿sí? Y poder colaborar en detener la transmisión vertical de la enfermedad a través de los ensayos de laboratorios, pruebas rápidas, y agregué autotesteo, pero vamos a ponerlo entre comillas porque tenemos una participación, digamos, relativa, y luego a través de las pruebas y tratamientos de ITS con el dosaje de las cargas virales y de los test de resistencia. Con lo cual, digamos, las herramientas que tenemos, digamos, actualmente para manejo diagnóstico tanto y manejo de esta epidemia son estas, que voy a pasar a mencionar someramente, digamos, como para, digamos, hacer un repaso sencillo. De los enzimos inmunoanálisis, que era como lo primero que contábamos desde el año 1985, fue el primer test diagnóstico, digamos, que fue licenciado, hasta el presente. Han pasado diferentes facetas de estos ensayos, los cuales se van clasificando en diferentes generaciones que van proponiendo o dando ventajas con respecto a la generación anterior. El gran salto cuantitativo y cualitativo fue el enzima inmunoanálisis de tercera generación, donde... ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, algunas veces hay que tomarlo. ¿Qué vamos a hacer? No equivocado. Claro. Ahí está, gracias. El enzima inmunoanálisis de tercera generación, donde se hace una incorporación no solamente de antígenos recombinantes sintéticos, sino que hace un cambio de formato en el diseño, transformándolo a un diseño sándwich de inmunocaptura, de forma tal de poder, digamos, detectar todos los grupos de anticuerpos, digamos, dirigidos contra antígenos de este virus. En el año 1997, acá en Argentina llegó unos años posteriores, surge los enzima inmunoanálisis de cuarta generación, donde esto ya permite la detección simultánea de tanto los anticuerpos en el formato del de tercera, agregando la detección del antígeno P24. En este tipo de formato no se discrimina marcador, y en realidad su diseño fue desarrollado para su aplicación en banco de sangre. Ustedes saben que la ley, digamos, que rige para banco de sangre incorpora en la última modificación que tuvo la obligatoriedad de la detección de dos marcadores para HIV, que son los anticuerpos y el antígeno P24. Ahí hace unos más o menos 7 años atrás,
surge un nuevo tipo, una nueva generación de ensayos, que es el de quinta generación, donde también detecta anticuerpos y antígenos, pero puede discriminar el marcador al cual da positivo. Si son los anticuerpos, si son los antígenos, si son ambos. Estos ensayos actualmente todavía no hay ninguno licenciado aquí en Argentina, con lo cual todavía no están disponibles, y la disposición de estos ensayos, si bien algunos tienen certificaciones europeas, creo que no hay ninguno todavía de la FDA, con lo cual la inserción probablemente demore un par de años. La única ventaja es poder discriminar el marcador, no hay mucho más que decir con respecto a esto. Otro de los ensayos que tenemos también en este sentido son los denominados test rápidos, o pruebas de tamizaje y screening, que están basados generalmente en técnicas de inmunobloto y inmunocromatografía. Estos presentan determinados formatos que son simples, que no requieren equipamiento especial, son rápidos. Puede utilizar diferentes tipos de matrices, como sangre entero, suero, plasma, ¿sí? Y han mostrado una sensibilidad y especificidades similares a los EIA de cuarta generación, cuando el test rápido también incorpora, digamos, la detección de los antígenos P24. Desde el inicio de la fabricación o del diseño de estos ensayos hasta el día de hoy han evolucionado muchísimo, y hoy realmente se cuenta con ensayos de test rápido, digamos, muy buenos en el mercado, que uno puede utilizar con alto grado de confiabilidad. Y aquí me quiero detener un segundo, porque este año también no solamente, digamos, se aprobó la ley mencionada que estuvimos, en la cual nos convoca, estamos hablando, sino que también para los bioquímicos hubo una modificatoria de parte del ANMAT de cómo se licencian, aprueban o registran los productos médicos destinados para el uso de diagnóstico in vitro, es decir, todos aquellos productos que nosotros usamos dentro del laboratorio. Esta nueva disposición del ANMAT diferencia, digamos, a los diferentes kits que usamos en, digamos, clasificarlos en función del uso para el cual va a ser hecho. De forma tal que puede haber tres tipos de productos: uno que es de uso profesional exclusivo, que incluye todos los test de laboratorio, por ejemplo, todos los inmunoensayos, y todos los equipos o test de point of care, considerados point of care. Hay otra clasificación que son los productos de autoevaluación o los autotest, o los que lo hace la misma persona fuera de un laboratorio de análisis bioquímicos, y productos para autotoma de muestras, como por ejemplo hay algunos licenciados que se usan para, digamos, los programas de tamizaje o screening de HPV en los programas de cáncer del cuello uterino. Así, digamos, dentro de esta disposición, el ANMAT, digamos, hace una muy buena distinción entre lo que es una prueba diagnóstica en el lugar de asistencia al paciente, que son los point of care, donde dice que que incluiría a lo que se denominan los test rápidos, donde dice que todo producto de este tipo es de uso profesional, destinado a la realización de pruebas por un profesional de la salud fuera del laboratorio, generalmente cerca del paciente, no destinado al autodiagnóstico. Es decir, aclara que por más que este test no se haga en un laboratorio, tiene que estar supervisado, ¿sí?, por un profesional idóneo. El profesional idóneo con la incumbencia necesaria, hasta el momento, es el bioquímico principalmente, aunque no es excluyente. Y los productos médicos de autoevaluación, autodiagnóstico, los famosos autotest que uno compraría en la farmacia, son productos médicos para diagnóstico in vitro destinados al uso por parte de un usuario lego, es decir, no profesional, que es responsable de recoger la muestra y o datos de sí mismo y para sí mismo, basándose exclusivamente en instrucciones proporcionadas por el fabricante. Y este resultado de estos test, autotest o autodiagnósticos, hasta el momento son considerados que no son diagnósticos, con lo cual el resultado positivo o negativo es presuntivo y luego se debe ser refrendado, digamos, por una prueba diagnóstica de uso profesional. Esto, digamos, lo quería aclarar, digamos, hasta el momento, digamos, ANMAT tiene registrado y aprobado para su uso, para su comercialización, hasta el momento 5 pruebas de tipo de autotest o de autodiagnóstico, que hasta lo que yo sé todavía no están disponibles en las farmacias, pero es una de las facetas en las cuales, bueno, uno quiere, digamos, también tiene que indagar.
Bien, luego tenemos lo que se denominan pruebas suplementarias, que son pruebas que van a verificar o confirmar los resultados obtenidos por las pruebas de tamizaje, sean los test rápidos o los enzima-inmunoanálisis. El más conocido por todos nosotros es el Western blot, que se ha venido usando de los muchísimos años, pero también tenemos como en pruebas suplementarias, que fue incorporado hace unos años atrás, los ensayos moleculares que, desde el punto de vista, vamos a decir, metodológico y virológico, serían de tipo cualitativo, es decir, que me da un resultado dual, detectable, no detectable. Dentro de esto tenemos la detección de los marcadores como son el ADN proviral o del RNA viral o plasmático, ¿sí? Ambos marcadores nos dan diferentes, digamos, información sobre los estadios de la infección y normalmente lo que uno generalmente está más acostumbrado a utilizar es un ensayo para la detección del RNA de HIV en plasma. Luego, también tenemos los ensayos moleculares de tipo cuantitativos, que se usan principalmente para el seguimiento o monitoreo de los pacientes. De estos tipos de ensayos se describen dos generaciones. Una primera generación, que luego pasó a ser una subgeneración o una generación 1 un poco más moderna, que eran los que se llaman ensayos ultrasensibles. Y tenemos los de segunda generación, que son los que se están utilizando actualmente, que son ensayos cuantitativos, es decir, para el seguimiento y monitoreo de los pacientes en tratamiento, que han sido validados para ser usados como ensayos cualitativos en rangos inferiores al límite inferior de cuantificación. De forma tal de que estos ensayos son los que se utilizan actualmente, ahora vamos a ver como ensayos suplementarios, ya que no hay ensayos comerciales exclusivamente para métodos cualitativos, sí que permite, digamos, ser usados como alternativa al método suplementario clásico que era el Western. ¿Sí? Este valor de estos equipos de carga viral de segunda generación que permite esa validación cualitativa en rangos inferiores, nos habla también de que se pueden ser usados tanto para determinar el estado de la enfermedad, el riesgo de progresión y la efectividad del tratamiento. Bien, en 2015 el Ministerio de Salud de la Nación saca una serie de recomendaciones que están vigentes hasta el día de hoy, por lo menos la mayoría de los laboratorios, digamos, nos basamos en esto, que propone una serie de algoritmos diagnósticos para la detección del HIV. El objetivo de este algoritmo, digamos, de estas recomendaciones de algoritmo era, por un lado, ampliar el acceso al diagnóstico, acelerar la derivación de aquellas personas con diagnóstico positivo o presuntamente positivo a servicios de salud para el seguimiento y tratamiento de la infección, y mejorar en términos de tiempos y recursos el diagnóstico del HIV. De forma tal que, por un lado, habilitaba centros de salud o de testeo para realizar test rápido, es decir, el uso de ese test rápido, usando o un ensayo o una combinación de 2 o 3 ensayos en caso de que pudiese. La mayoría creo que está usando un ensayo, sobre todo con los últimos test que son, digamos, de muy buena robustez, digamos, y performance para poder hacerlo. Y por otro lado, describía los laboratorios clínicos que tenían que usar para el algoritmo diagnóstico enzimos inmunoensayos tradicionales, manuales automatizados, en forma de quimioluminiscencia o no, en su mayoría de cuarta generación, desterrando el de tercera. Es decir, el inicio de ese algoritmo tenía que ser un ensayo de cuarta. Las muestras reactivas deben ser estudiadas con una prueba suplementaria, generalmente el Western blot, y también incorporaba el hecho de tratar de reemplazar el uso del Western blot como prueba suplementaria, utilizando la carga viral plasmática de segunda generación, es decir, de esos equipos que tenían la validación para poder ser usados de forma cualitativa para el diagnóstico. Así, el algoritmo diagnóstico que queda para el adulto actualmente es que debe ser usado en cualquier individuo mayor de 18 meses de edad, ¿sí? Donde el objetivo es poder detectar, digamos, los anticuerpos generados en una primera instancia por ese mismo individuo ante la infección viral. De forma tal de que el algoritmo comienza con un enzima inmunoensayo de cuarta generación, es decir, que detecte tanto los anticuerpos como el antígeno P24, y en caso de que ese resultado dé positivo, preferentemente usar como test suplementario la carga viral plasmática de segunda generación. De forma tal de que ya en una misma instancia se dispone tanto de la carga viral como del enzima inmunoensayo positivo, y en esa consulta médica ya el médico puede incorporar el tratamiento adecuado para ese paciente.
Fíjense de que también permite el uso de Western blot, pero está en línea de punto, tratando de que, bueno, eso se deje de usar y no favorecer por todos los inconvenientes que tiene, el resultado, digamos, indeterminado, etcétera, etcétera. También es una cuestión metodológica. Uno está usando un ensayo, digamos, de cuarta generación con un determinado límite, digamos, periodo ventana X, y está bajando a un Western blot que tiene una lectura de positividad de más días que el ELISA que está usando en primera instancia. Así que bueno, la idea actualmente es directamente, a partir de una EIA de cuarta generación, pasar a la carga viral, a los métodos de carga viral de segunda generación. Y el diagnóstico de niños se mantuvo, siempre el diagnóstico es tratando de descartar la infección, siempre usando métodos de tipo directo, es decir, DNA proviral, RNA plasmático o antígeno P24, y antígeno P24 en equipos de ELISA solo son muy difíciles de conseguir. DNA proviral no hay método comercial, con lo cual generalmente el que lo hace a través de una PCR in-house, y nos queda solamente la carga viral plasmática de segunda generación para poder usarlo. El estudio se recomienda hacer un primer testeo entre las 24 y 30 días de vida, el segundo estudio entre el primero y el segundo mes, y el tercer estudio entre el cuarto y el sexto mes, y un niño está infectado cuando tiene 2 pruebas virológicas positivas obtenidas en 2 muestras de sangre diferentes. De forma tal de que se va a descartar la infección de este niño cuando al menos hay 2 serologías negativas después de los 6 meses de vida, con un intervalo de por lo menos 1 mes entre ambas, y una serología negativa después de los 18 meses de vida. El algoritmo termina cuando, luego de los 18 meses, uno lo incorpora al algoritmo del adulto. Hace el enzimo inmunoensayo de cuarta generación y el enzimo inmunoanálisis da no reactivo. Para los centros de testeos voluntarios es el test rápido, como le había hablado, y la idea de considerar que normalmente ese detectable, ese positivo, se considera como un presunto positivo a ser confirmado por el test suplementario o el enzimo inmunoanálisis. En el año 2016, el Ministerio de Salud, la Dirección de SIDA y ETS del Ministerio de Salud también saca unas recomendaciones para la implementación del testeo en el diagnóstico de HIV, que es esta resolución 1340 del año 2013, y donde especifica que los equipos de salud que utilizan los test rápidos deberán desarrollar los controles de calidad del proceso diagnóstico de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación a través de la dirección, debiendo estar bajo la supervisión de un profesional bioquímico todo el proceso de capacitación, monitoreo y control de calidad. ¿Por qué? Porque los test rápidos son test de tipo point of care, ¿sí? Y son de uso profesional. Entonces, al ser de uso profesional, siguen bajo la tutela de un profesional bioquímico en la validación, digamos, del ensayo y del resultado. También saca un año después el modelo estándar del manual de procedimiento y calidad para la implementación de los testeos rápidos, donde vuelve a remarcar que el test rápido será realizado exclusivamente por personal especialmente entrenado, y en este ítem deberá quedar detallados los miembros del equipo de salud capacitados y autorizados para la realización del test, así como el bioquímico responsable de la supervisión del proceso y el laboratorio que obrará de centro de referencia. ¿Sí? No hay que confundir test rápido, que son point of care, son ensayos IBD, con test de autodiagnóstico. Son cosas diferentes, estos test siguen siendo de uso profesional. Con respecto a la carga viral plasmática, habíamos dicho que lo que se utiliza son de segunda generación, si generalmente se basan en la detección en tiempo real, los límites son inferiores a los 50 copias por mililitro, algunos llegan a 8, a 14 copias por mililitro, ¿sí? Se incorpora, digamos, definitivamente como ensayo suplementario, ¿sí? Tanto en adultos como alternativa metodológica para el diagnóstico pediátrico, ¿sí? Y bueno, acá son los dos generalmente plataformas que están más distribuidas en el país. Uno es el COVAS 4800 de Roche, el otro es el Real Time HIV 1 Viral Load E6 de Abbott. ¿Sí? Yo en particular, fíjense que esto tiene una sensibilidad analítica para 400 microlitros de plasma de 14 copias. Igual estos ensayos están adaptados para poder ser usados de forma cualitativa en lo que mencioné anteriormente como test suplementario. ¿Sí? Otro de los test que hacemos, digamos, o que se puede hacer, es la detección de la resistencia. ¿Sí? Ya esta es sacada de la guía de recomendación de tratamiento estándar o de primera línea, ¿sí? Donde lo que normalmente uno utiliza o hace en la mayoría de los laboratorios es secuenciar parte del GenPol,
digamos, y refrendarlo ante una base de datos y ver cuáles son las mutaciones que contiene para estimar lo que se denomina el fenotipo virtual, ¿sí? Bien, todo esto se da, digamos, estas recomendaciones, la ley y todo lo demás dentro del enfoque de respuesta rápida que UNCIDA propuso como plataforma para trabajar entre 2020 y 2030. Y los objetivos del 2020, que ya obviamente no llegamos, pero vamos a tratar de llegar en el 2030, es que el 95% de las personas estén diagnosticadas, que tienen la infección estén diagnosticadas, el 95% de esas personas diagnosticadas estén tratadas y el 95% de esas personas tratadas tengan cargas virales no detectadas. Y en los últimos años se incorporó otro 95%, que es con respecto a que el 95% de esas personas diagnosticadas, tratadas con cargas virales no detectables, tenga una buena calidad de vida, ¿sí? Y a eso se apunta también con todos estos esfuerzos y estos nuevos cambios, digamos, en cómo enfrentar la epidemia en los últimos años. Este es parte del boletín que sale a nivel de la Argentina, es del año pasado. Yo lo único que quiero mencionar de acá, más o menos los datos y los números no han cambiado en los últimos 4 o 5 años, tienen más o menos los porcentajes siempre siguen siendo lo mismo. Lo importante de acá es que ver que cerca del 17%, algunos dicen el 25%, de las personas infectadas desconocen su diagnóstico, ¿sí? Que tenemos una prevalencia en grupos vulnerables muy importantes, a los cuales hay que tratar de que se acceda al diagnóstico y al tratamiento, ¿sí? Que por cada mujer se diagnostican 2,3 varones, ¿sí? Y que de cada 100 bebés que nacieron en 2017, que fue la estadística está publicada, gestantes 4,6 fueron positivos o positivas. Y una cosa no menor es que el 30% aproximadamente a nivel país de los que se realizan o se le diagnostica la infección es diagnosticada en una etapa tardía. Con lo cual, quiere decir que el acceso al tipo de diagnóstico que teníamos hasta el momento, digamos, era bastante deficiente. Con lo cual, estas nuevas iniciativas lo que tratan de hacer es justamente garantizar un mayor acceso, digamos, al diagnóstico y poder incluirlo en los tratamientos tan efectivos, digamos, que tenemos hoy en día. Bien, esto es una línea temporal de todas las acciones que se vinieron haciendo en los últimos 40 años en respuesta al SIDA de HIV, desde, digamos, una historia, vamos a decir, bastante reciente, por lo que nosotros, digamos, 40 años de una infección, digamos, y de un tratamiento, digamos, es relativamente nuevo para la humanidad, considerando las infecciones pandémicas de influenza que vienen siendo desde que tenemos datos históricos. Se han hecho muchas iniciativas, muchos avances, tenemos un tratamiento muy efectivo, tenemos herramientas, digamos, metodológicas bioquímicas muy efectivas, muy buenas, pero evidentemente eso no es suficiente. Hay algo que está fallando y lo que está fallando es justamente poder lograr, digamos, abordar diferentes estrategias para tratar de disminuir las desigualdades, ¿sí? Y ese es el objetivo que se ha planteado para el año 2025. Es decir, tratar de poner fin a o disminuir lo máximo posible las desigualdades y que todas las personas puedan acceder al sistema de salud con las mismas características. Es decir, menos del 10% de las personas que viven con VIH y grupos de población clave sufren estigma y discriminación social, menos del 10% de las personas que viven con VIH, mujeres y niñas y grupos de población clave experimentan desigualdad y violencia de género, y menos del 10% de los países tienen leyes y políticas punitivas. Ese es el objetivo que estamos logrando. Y esta ley también viene a colaborar con estos objetivos, digamos que es desde a nivel mundial de la ONU-SIDA, trata de promulgar, digamos, a sus países miembros, ¿sí? Para poner fin a la epidemia, digamos, nosotros tenemos este rol, principalmente en todo lo que es el hecho de los testeos y en el control, digamos, de tratar de evitar las infecciones verticales. Pero no es solamente eso, es también un grupo, digamos, un conjunto de acciones, obviamente multidisciplinarias, donde hay múltiples actores, que necesita tener una coordinación conjunta desde el Estado hacia, digamos, el terreno de campo, ¿sí? Es múltiple, digamos, el accionar y las acciones que se tienen, digamos, que poder coordinar para poder lograr un verdadero avance en el control de esta epidemia.
El COVID obviamente atravesó a todos, la pandemia no va a ser gratuita, digamos, para la epidemia de HIV-Sida. Este es un trabajo donde, digamos, se referencian 3 lecciones que la epidemia de COVID nos dejó y que nos puede ayudar, digamos, que no es que desconocíamos, pero bueno, se expresaron claramente. Una es que es necesario anticipar las desigualdades en salud. Otra que es crear un entorno propicio para apoyar el cambio de comportamiento y un esfuerzo multidisciplinario. Ninguna de estas 3 cosas es que las desconocíamos, ¿sí? No es que sacamos algo nuevo, pero sí fueron 3 cosas, digamos, que en muy poco periodo de tiempo tuvimos que afrontar en una epidemia, digamos, brutal, digamos, de 1 año y pico, pero que venimos luchando contra esto para que se logre, digamos, en los últimos 40 años desde que, digamos, tuvimos los primeros casos de HIV, por lo menos de forma epidémica. Hubo una encuesta que hizo la ONU-SIDA con respecto al impacto que tuvo la pandemia de COVID entre los pacientes con HIV. Fíjense que de esta encuesta, que es de junio del 2020, dice que 5 de cada 10 personas han presentado dificultades para obtener su tratamiento durante la pandemia, que solo 3 de cada 10 encuestados tienen tratamiento antirretroviral para más de 2 meses, casi la mitad solo tienen para 1 mes. Que 7 de cada 10 personas manifiestan que para no interrumpir su tratamiento necesitan contar con una forma segura y confidencial de obtener los mismos. Es decir, solo de 3 de cada 10 personas se le ofreció opción de telemedicina. Fíjense, digamos, cómo, digamos, ante una situación extrema como es una pandemia, digamos, de virosis respiratoria, nos enfrentamos ante una realidad que en realidad no es que desconociéramos, sino que como que la teníamos soslayada. Es decir, más allá de contar con muy buenas terapias y muy buenas herramientas diagnósticas, tenemos que contar con mejores formas para que eso sea accesible, ¿sí? Y creo que ahí es la apuesta. ¿Qué vamos a ver en el futuro, por lo menos mediato? Por un lado, la autoprueba. ¿Sí? Esto ya como le mencioné anteriormente, Janmat tiene aprobadas 5 autopruebas que van a ser de venta libre en las farmacias. Ahí habría que ver cómo se coordina el tema, porque ante una autoprueba no hay consejería. No sé si calculo que saldrá con algún tipo de asistencia telefónica o algo por el estilo ante alguna consulta. Vamos a ver cómo se implementa. Luego ver estos autotest, en qué modelo de prestación de servicios se va a incluir, si va a ser a nivel de tipos comunitarios, de organizaciones, van a poder ser pedidos en línea, si se van a hacer entre pares, si va a haber una venta, un punto de venta y distribución, calculo que debe ser a nivel de farmacia, o, bueno, en lugar de trabajo, esto ya quedaría descartado por la nueva ley. Y lo mismo en tanto ante la autoprueba como es la vinculación de la atención. ¿Sí? Si va a haber una derivación a través de pares, si va a haber un recordatorio telefónico, ¿sí? Tipo como se implementó con los autotest de COVID, ¿sí? Visitas domiciliarias, cómo es el seguimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa más? Se nos está viniendo prácticamente, calculo que acá va a tardar un poco más, pero en Europa ya están algunos disponibles, los point of care de cargas virales. Es decir, son equipos donde prácticamente, digamos, uno coloca tipo el fill array, que uno solamente coloca la muestra y por microfluídica el equipo hace todo el resto, con lo cual la operativa mínima, digamos, del profesional, digamos, la expertise que hoy se necesita para desarrollar una carga viral en el manejo de los aparatos y todo lo demás, no va a ser tan necesaria. Sí va a ser necesaria el hecho de, el control de calidad de estos equipos y la validación de los resultados por parte del profesional. Fíjense que varios ya están licenciados y aprobados, algunos por la Organización Mundial de la Salud y otro por la Comunidad Europea. Con lo cual es algo que en la próxima década vamos a tener aquí. Sí, estos son 2 de los productos que ya están aprobados con certificación CE. Bien, estudiar un poco más cómo es la dinámica de la infección. Ustedes saben que hay dos personas, uno que se denominó paciente de Berlín y otro de Londres, que a través de, digamos, un tratamiento determinado, incorporando, digamos, por un tipo de cáncer particular e haciendo una aplasia total medular y después haciendo un trasplante, digamos, de médula
de células, digamos, medular que tenían una determinada variante o una mutación en un correceptor, hicieron que estos pacientes que eran HIV positivo no dejaran de ser. ¿Sí? Se sigue estudiando, digamos, cómo es la dinámica para tratar de encontrar, digamos, una cura asertiva, digamos, a esta infección. En el año 2018 hubo un reporte del Instituto de Investigación de Cira Hirsi en Barcelona, donde decían de que hubo la eliminación de HIV de 6 pacientes tras ser sometidos a trasplante de células madres, con lo cual esto no se ha cortado el tratamiento, digamos, se sigue en estudio. No hay nuevos datos que haya encontrado yo. Y en 2018 también, acá de Heliosalud, se notificó el caso de un paciente de 56 años que abandonó terapia en 2007 y permanece en revisión virológica sostenida, por lo menos hasta cuando fue publicado el trabajo, ¿sí? Que fue en el 2020. ¿Sí? Aquí se abandona la terapia, las cargas virales son bajas, ¿sí? Y obviamente los CD4, digamos, se mantienen estables. Solo para terminar y recordarle, digamos, que creo que es lo que, digamos, uno quiere dejar en esto, qué sé yo, que es más allá de los buenos tratamientos, de las buenas herramientas, no hay que olvidarse de las desigualdades. Las desigualdades nunca se producen de forma natural, son el resultado de acciones tanto políticas y programáticas que dividen en vez de sumar. Y creo que esta herramienta que nuevamente nos da, digamos, a través de una nueva ley, digamos, nos acerca más o nos permite, digamos, tratar de cerrar esta brecha y hacer del acceso al diagnóstico, al tratamiento, más igual ante quien lo requiera. Bueno, muchas gracias. Quedo atento a cualquier comentario y consulta que quieran hacer. Excelente, Germán, también. Tu disertación. Pueden abrir los micrófonos, el auditorio para hacer las consultas respectivas. Yo aprovechando, bueno, quería preguntarle a Carmen y a Cecilia, no le quise preguntar antes, porque quería mostrar el tema, digamos, justamente de los autotesteos, si eso ustedes se le ha venido hablando con ustedes, si se sabe cómo se van a implementar, el tema de la consejería, pre-post-test, cómo... Estuvimos llevando adelante un protocolo de investigación en nuestro Servicio de Investigación Social, de análisis de la viabilidad y usabilidad por parte de poblaciones clave del autotest. Los resultados de la investigación fueron muy buenos, de mucha aceptabilidad respecto de las poblaciones con las que nosotros más trabajamos y con las que tenemos más preocupación porque no acceden a los otros servicios. Encontramos con que la información dispuesta en medios escritos y en líneas telefónicas funcionaba. No sé si tenías algún aporte más, pero en principio sí. Eso no sabemos muy bien cuándo va a estar. O sea, cada vez que escuchamos hablar a la dirección vemos que es el tema del año, ¿no? Y que este año van a estar, pero bueno, por ahora no lo hacemos. El año pasado, acá todos los años se hace AHF, hace la campaña, y el año pasado se hizo acá en Rosario, que siempre, yo formo parte también del Colegio Bioquímico, siempre nos avisan, y está a cargo de bioquímico, en el colegio por el que participa, justamente se hizo una prueba de usabilidad y aceptabilidad de los test rápidos, de los autotest. Y sí, dieron resultados muy buenos. Es decir, en sentido de, bueno, nada. Lo que sí, vamos a decir, cuando uno trata estos temas en la comunidad bioquímica, por decirlo de alguna manera, por un lado se preocupa, digamos, como que está esa dualidad, dice, básicamente lo que te dicen es tanto con el hecho de consejería de esto y lo otro, y lo dejan a que lo vendan en la farmacia y lo compre cualquiera y que haga cualquier cosa. Entonces, es como que a veces con respecto a eso me gustaría tener una respuesta un poco más asertiva, que decirle, mirá, calculo yo que algo trabajarán, digamos, siempre se trabajó muy bien, por lo menos del ministerio. Hace poquito justo estuve en Rosario en la Facultad de Farmacia y Bioquímica y dejé que lo resuelvan entre ustedes. Sí, yo estaba. Yo fui el que trató de resolverlo y no tuve éxito, pero bueno. Para mí un poco también... perdón. No, me parece que es una discusión parecida a la que nos aparece con PrEP, ¿no? Como, exactamente. Bueno, poder pensar que que tener
más estrategias nos tiene que dar más herramientas y no reemplazar, digamos. Nadie está pensando en que no sigan existiendo los testeos como hoy existen, sino que es una herramienta más que nos permite llegar a algunas personas que no están llegando con todas las que tenemos Sí, hoy. sí. Que un poco es, por lo menos en los protocolos que nosotros decidimos, en los poquitos pilotos, digamos, de lo que venimos aprendiendo de autotest, lo que identificamos es eso, que personas, incluso, no sé, que íbamos a domicilios a testear, no se hubiesen testeado por cuestiones de confidencialidad, por cuestiones de estigma, pero bueno, con el autotest sí. Entonces, pensarlo siempre como una estrategia que complementa una herramienta más y no como algo. Yo que soy del Sí, mundo de la sí, comunicación, les voy a pasar invasivo. algo que en comunicación nos trae todo el tiempo, que es esta idea de que viene un medio y mata al otro, ¿no? Y la radio se muere. Sí, Y la radio se muere hace más de 100 sí, años y no se sí. muere. No se muere nada, digamos. Bueno, me parece que es eso, como poder pensar que tener más estrategias siempre es mejor. Sí. Yo creo que van digamos, los autotest de COVID creo que sirvieron o pueden llegar a servir como una prueba piloto para incorporar esto, donde hay, digamos, se garantiza, digamos, en teoría, de que el farmacéutico haga el registro de ese test y después un seguimiento del resultado y una carga al sistema del CISA de estos tests. Digamos, capaz que los autotest de COVID, digamos, sea o sirva como base como para la implementación de estos otros autotest. No lo sé. Sí, Por y eso no sé si es cierto que es haya. un desafío la consejería ahí en relación a lo que venimos charlando, pero bueno, también hay estrategias ahí para desarrollar que hoy también nos da como las tecnologías, los Claro. otros marcos, los perfiles de usuarios, ¿no? Generar un poco lo que les decía, ¿no? Hay usuarios que no tienen ni idea y hay consultantes que vienen pidiéndote PrEP directamente y vienen reinformados y por ahí esos no son los que necesitan una No. consejería. Y un poco con autotest te pasa lo mismo, por ahí Te son pasa lo personas mismo, que sí. no acceden porque bueno, por el estigma, por la visibilidad, por un montón de otras cosas, pero que por ahí sí tienen información. Bueno, hay que pensarlo situadamente, ¿no? Como que no es algo que pueda ser implementado de la misma forma seguramente No, en sí. cualquier contexto. Con respecto a la reglamentación de la ley, ya bueno, es muy reciente, fue hace unos días, ¿ya se adhirieron las provincias? No, las provincias no adhieren a la reglamentación, adhieren a la ley. Hay Perdón, 5 eso. provincias que ya adhirieron a la ley nacional, otras que ya tienen expedientes en trámite. De todas maneras, la ley es de orden público, No, rige está en todo el bien. territorio federal, pero es una buena práctica que muchas provincias dicten su propia ley adhiriendo, porque esto les permite, vieron cuando yo les dije, abajo de esta triángulo, de esta pirámide de Kelsen va a haber un montón de mini pirámides. Cada una de esas mini pirámides tiene sus propias normas de VIH previas a la ley. Entonces la adopción de la nueva norma permite actualizar esos sistemas y trabajar en esa actualización. ¿Sabés Pero no es el cuáles principio son? requisito. ¿Sabés cuáles son? No te las quiero decir de memoria porque tengo miedo de Qué equivocarme. verdad, bueno, no importa. Son varias del NOA. Del NOA. San Juan casi seguro, Tucumán estaba ahí, porque vengo siguiendo todos los procesos legislativos, entonces algunos tienen proyectos avanzados y no te quiero confundir, No, está bien. pero hay 5 ya aprobados. Está bien. Podemos profundizar con el tema del autotest, pero sobre todo lo que nosotros venimos planteando es esto, que no sea una conversación que se trabe, que no sabemos si van a elegir avanzar solo para poblaciones claves, si van a elegir venta al público, realmente no sabemos qué es lo que va a pasar, pero es una herramienta más. Sí. Y sí, lo que pasa es que te digo, hay mucha, digamos, por decirlo algo, mucha inquietud en el ambiente. Entonces, vos le decís claro, autotest y parece que le estás hablando de Satanás. Y llevamos 4 años en la misma, ¿no? Claro. Como que hace 4 años que estamos como que viene y no pasa nada. Sí. Además sigue aprobando, ahora aprobó el último, ahora 2 meses aprobó ya el quinto. Con COVID pasó lo mismo, aprobó 3, creo que fueron 4 los que se aprobó y realmente lo que se comercializaron terminaron siendo 2. Y
la verdad que el impacto que tuvo a nivel de la epidemia de COVID fue, creo que se representó nada más que el 4% de los testeos hechos totales. Entonces, como que no... Es decir, hubo mucha presión mediática, vamos a decir, en su momento, pero no representó absolutamente nada. Cuando los tenían disponibles, muy poca gente lo usó. Entonces, bueno, nada, esto es una herramienta que me parece que está buena que sea bien implementada y bien usada para justamente el fin este, es decir, llegar, porque a veces cuando yo participaba mucho antes, ya no tanto, pero hace un par de años que no, pero de las campañas de testeo donde lo poníamos en el medio de la plaza más concurrida de la ciudad. Es decir, no es el objetivo. Es decir, tenés que ir a las zonas vulnerables a testear. ¿No? ¿Quién te va, digamos? Obviamente testeábamos 500 y iban todo negativo. Y sí. Es decir, el margen de proporción, digamos, que voy a encontrar. Entonces, una cosa es la publicidad y quedar bien, y otra cosa es realmente algo, digamos, organizado, donde vos puedas acceder y llegar a donde realmente querés llegar para detectar ese 20% que desconoce su estado. Entonces, bueno, qué sé yo. Sí, quizás la mejor práctica no sea la misma para todas las provincias también. Exacto, sí. Va a haber que pensarlo con cada uno de los programas y bueno, cuando lo tengamos disponible vamos a tener que ver los resultados. Son muy distintos en cada país, pasó lo mismo con PrEP. Sí. ¿Alguna consulta más? Bueno, ahí quedaron muchas cosas en el chat para seguir conversando, así que encantadas también de volver a hablar. Una oportunidad a faltar de volver a generar estos espacios. Así que, bueno, desde la Comisión entonces de Congresos y Eventos de Cubra y de toda Cubra queremos darle las gracias a los tres, tanto a Carmen como a Cecilia y a Germán por estas excelentes ponencias, así que muy agradecidos. Bueno, te agradezco a vos y a Cubra por la convocatoria. Digamos, siempre justamente abrir un poco la charla y que seamos tan diversos los de las ramas de donde venimos, siempre enriquece. Digamos, eso es mucho más colaborativo y mejor que por ahí enfrascarnos en todo bioquímico. Así es. Total, muchas gracias por invitarnos y bueno, por la charla súper interesante también que se fue abriendo. Bueno, siempre son instancias de aprendizaje que están buenísimas y eso, y ser recibidas en un contexto de bioquímica para mí siempre está bueno. Genial. Excelente. Muchas gracias al equipo de Cubra por organizar y por recibirnos tal cual. Espero que sigamos charlando y que nos volvamos a ver, que sea el puntapié para profundizar un poquito en una agenda de trabajo en conjunto. Genial. La clase va a quedar grabada, así que se va a estar subiendo en las redes sociales también para aquellos que no estuvieron presentes de manera presencial, de forma online, lo puedan ver asincrónicamente también a los disertantes.